Ministerio Juntos. Jesús usa nuestros tiempos o situaciones. IBC, Iglesia Bíblica Cristiana del Corregidor.
Muy buenas noches con todos. Damos gracias a Dios por tener un nuevo programa. Y en esta noche tenemos la oportunidad de conocer un poco más acerca de la santidad de Dios. Cómo impacta en nuestras vidas. Y aquí estamos, listos para escuchar, listos para aprender, listos para que un domingo más seamos bendecidos. Y qué bueno que te has conectado, qué bueno que estés con nosotros. Y permíteme darte algunas información, ¿no? sobre lo que es el Ministerio Juntos, sobre lo que hasta aquí el Señor está haciendo con los adultos solteros. Y te comparto que gracias a Dios estamos con 4 grupos. Tenemos los días viernes 2 grupos. Puedes participar con nosotros. El primer grupo está a las 8, el viernes a las 8:30 de la noche. El siguiente grupo está los viernes a las 9 de la noche. Si para ti es más cómodo el sábado, también tenemos una reunión los sábados a las 8 de la noche y otra reunión los sábados a las 9 de la noche. Así que puedes escribirnos al Facebook, mándanos un mensaje y te podemos fácilmente ubicar en alguno de los grupos para que puedas estar participando, ¿no? Todas las reuniones se hacen por Zoom y son momentos importantes de conocernos, de poder aprender de Dios, de poder crecer en la vida cristiana, ¿no? Y sobre todo acercarnos con humildad, con sencillez a Dios, ¿no? Para decirle que Él nos cambie la vida, que Él nos haga crecer espiritualmente, ¿no? Que Él nos permita tener esa paz, ese amor que necesitamos. Y gracias a Dios estamos avanzando en los grupos. Por otro lado, también tenemos la oportunidad de tener cada domingo a las 8 de la noche esos temas que vamos desarrollando. Entonces es importante que usted pueda participar con nosotros a través de sus preguntas, sus comentarios, invitar a otras personas que quieran escuchar esos temas. Usted puede mandarle el link. No necesariamente lo tiene que escuchar en el momento, porque como queda grabado, lo puede escuchar posteriormente. Hay mucha información, hay bastante conocimiento que se da a través de los invitados que traemos, cada uno de ellos conocedor y especialista en su tema. Y lo que queremos es eso, ¿no? Bendecir al pueblo de Dios, bendecir a las personas que puedan escuchar y a través de estos temas que se van dando, cada vez más conocer la palabra, conocer la enseñanza bíblica sobre temas específicos y estar listos, ¿no? Listos a presentar defensa de nuestra fe ante todo aquel que demanda. Así que estamos ya prestos para comenzar el día de hoy. Como les dije, el tema es la santidad de Dios, ¿no? El impacto de la santidad de Dios en mi vida. Y tenemos hoy día como invitado al pastor Samuel Polar. Es un pastor muy conocido en nuestra iglesia. Él es el pastor de la juventud y yo sé que va a ser muy buena su participación con nosotros. Él va a estar dando el mensaje y a través de ese mensaje vamos a conocer un poco más acerca de lo que la Biblia enseña sobre la santidad, cómo esto se hace práctico en nuestras vidas. Así que separemos este tiempo. Es importante también siempre registrar lo que vamos aprendiendo. Si usted tiene un cuadernito, quizás una libreta o en su celular, a veces apunta. Vea la forma, pero apunte porque esto es bueno. Usted va rescatando las principales ideas, los consejos prácticos que tiene que usted marcar o las citas bíblicas que quisiera luego leerlas con mayor tranquilidad. Entonces estamos preparados ya para comenzar. Vamos a darle la bienvenida al pastor Samuel, agradeciendo por el tiempo que nos da. Y estamos todos expectantes de que esta noche podamos salir bendecidos con la enseñanza y después con la entrevista que tengamos. Bien, bienvenido pastor Samuel. Que Dios lo bendiga y estamos todos expectantes del mensaje. Muy buenas noches, hermanos, hermanas y todas las personas que nos están viendo. Qué gusto estar con ustedes en esta noche y poder compartir juntos la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero compartirles un tema que está referido a la santidad y el impacto que tiene esta en nuestra vida. Y bueno, vamos a pedir al Señor que nos dirija en este tiempo. Vamos a orar, vamos a pedir su dirección. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por este tiempo que tú nos permites estar. Gracias, Padre, por este grupo. Te pido, Señor, que tú bendigas grandemente a cada uno de los varones y las damas que se reúnen en este ministerio juntos. Bendice sus vidas, bendice, Señor, todo lo que está aquí hacen. Y también te rogamos que bendigas este tiempo en el cual vamos a compartir tu palabra. Dirígenos, Señor, y la gloria y la honra siempre sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a compartir entonces pantalla y quiero
hablar un tema que creo que es muy importante, que es clave en la vida del creyente, ¿no? Es acerca de la santidad de Dios y cómo ésta impacta en mi vida. Yo creo que cada uno de ustedes, todos ustedes que son cristianos, quieren y están interesados en conocer más cómo puedo yo ser más santo. Lo curioso es que hoy en día en el mundo, uno va a un colegio, va a una universidad y pregunta a los alumnos, ¿quiénes de ustedes quisieran ser santos? Y nadie levanta la mano. Hace poco se hizo una encuesta, casi nadie levantaba la mano en esos en centros educativos, ¿no? Y es que realmente la santidad es algo que solamente el creyente puede entender. Y es algo que el incrédulo todavía sus ojos no han sido abiertos. Entonces, todo cristiano va a disfrutar, va a gustar y va a buscar, va a anhelar entrar o tener santidad. Pero en sí, ¿qué es la santidad? ¿O cómo podemos definir a la santidad? Y bueno, vamos a ver dos palabras, una en el hebreo que es kadosh y otra en el griego que es agiazo. Y básicamente lo que estas dos palabras quieren decir, hebreo, en kadosh es usado en el Antiguo Testamento, agiazo en el Nuevo, es lo que es apartado, separado o reservado para una deidad, ¿ya? En este caso, el Dios de la Biblia, ¿verdad? Que es Jehová, ¿no? El Señor. Y otras traducciones también dicen lo que tiene brillo. Por eso es que el oro y la plata en el Antiguo Testamento eran muy valiosos y por eso es que los utensilios del templo, etcétera, etcétera, incluso el mismo templo, el arca y todas esas cosas estaban forradas en plata, en oro, porque tenían, representaba este tema de lo que era la santidad. Pero el principio fundamental de todo esto es que Dios es santo. Dios es santo. Y la santidad de todas las demás cosas o personas que pueden ser llamadas santas derivan de Él y dependen de su voluntad. Esto es muy importante. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es el autor total de la santidad. ¿Ya? Si vemos Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30, dice la palabra de Dios, mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El hombre sin Dios no es nada, absolutamente nada. Dios es nuestro Salvador y además es el que nos santifica por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto es algo que tenemos que recordar porque muchas veces cuando ya somos cristianos, pensamos o tenemos la idea de que nosotros mismos podemos santificarnos, que lo que yo haga me va a santificar. Pero no importa lo que un hombre o una mujer haga, aún siendo creyentes, la santidad proviene de Dios. La fuente es Dios, no de uno mismo. El problema con la religión es que la religión busca que el hombre mismo se salve, que el hombre sea el autor de su salvación y de su santificación. Pero no es así. Dios es la fuente. Y si uno quiere estar en santidad, tiene que venir a la fuente que es Dios. Entonces, cuando entendemos esto, vamos a ver claramente que la palabra nos enseña que Jesucristo se santificó y nos santifica. ¿Ya? Y vamos a verlo, vamos a ver algunos cuantos pasajes bíblicos. Juan 17, 19, por ejemplo, dice la palabra de Dios, lo vamos a ver aquí. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Entonces Jesucristo es el camino, la verdad, Él se santificó y nosotros también al estar en Él somos santificados, es decir, recibimos esa santificación.
Hebreos 10:10 dice también la palabra del Señor: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y el versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, no debemos olvidar esto. Muchas veces, cuando estamos en la vida cristiana, no sé si, yo estoy seguro que a ustedes les ha pasado, en la vida cristiana muchas veces por errores que cometemos nosotros, propios de nuestra humanidad, nosotros mismos nos descalificamos. Muchas veces uno se descalifica a sí mismo y cree que ya no es llamado de Dios, cree que ya no es creyente, o sentimos que estamos incapaces de hacer la voluntad de Dios, de servir a Dios, porque no nos sentimos lo suficientemente buenos. ¿Por qué? Porque hemos tenido fallas, porque hemos tenido una caída. Pero tenemos que entender que no fue de nosotros, no fuimos nosotros los autores de la santificación, sino que fue el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando tú caigas, cuando tú fallas, cuando tú cometes un error, cuando tú te dejas llevar por el pecado, cuando te has debilitado, tienes que venir a la fuente. ¿Tú quieres santificarte? Ven a la fuente, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no estés lamentándote a ti mismo diciendo, he fallado. Y hay gente que dice incluso, cuando esté bien, voy a volver a la iglesia. Cuando me sienta mejor, voy a volver a congregar. Cuando arregle mis problemas, volveré a conectarme, ¿no? Y ese es un error, porque más bien, cuando uno está mal, uno necesita conectarse con Dios, conectarse con la iglesia para santificarse, porque es Él el que va a usar prédicas, palabra, oración, etcétera, etcétera, para que uno sea santificado. Además, una vez que uno ha entendido eso, que es el Señor y nos santifica, entendemos también que somos santificados para vivir en santidad. Entonces, aquí va a ocurrir algo muy interesante, es que Dios, al salvarnos, hace posible que una vez que uno ha recibido ya la santificación, primero la salvación, luego la santificación, ahora al creyente le corresponde empezar una vida que refleja lo que ha ocurrido en nuestra conversión. El Señor, al habernos salvado, nos ha santificado, y entonces su voluntad es que ahora nosotros empecemos a vivir lo que somos. Uno no puede vivir lo que no es. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi mente ha cambiado, mi corazón ha cambiado, y una señal de mi conversión es que si antes yo amaba el pecado, ahora lo detesto, ahora lo aborrezco. Si antes yo iba en esta dirección que el pecado, ahora voy en esta que es de la santidad, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y cuando uno lee aquí el contexto, pues vamos a ver varias características, varios deberes y exhortaciones para el creyente que nos hace recordar, somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, para que glorifiquen al Señor. Entonces, eso es lo que nosotros constantemente tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia humana ya no va a ser a querer ser santificados, sino a buscar el pecado. Pero la presencia del Espíritu Santo y la obra de Dios es la que nos llama a buscar la santidad. Como dije hace un momento, Dios ha hecho posible que nosotros podamos y queramos santificarnos, ha puesto esa voluntad en nosotros. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. Dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso significa también que, mira, si antes, ¿no? En el Antiguo Testamento
ese sacrificio se usaba, ¿no? 1000 veces más va a ser lo que el Señor hace. Tomando en cuenta que esto va a limpiar mi vida, mi corazón, mi mente, mi conciencia, y me va a poder servirle al Señor. Es muy importante que cuando nosotros queramos servir al Señor, ¿ya? Santifiquemos nuestra vida, limpiemos nuestra vida. ¿Por qué lo digo? Sabemos que el don, el llamado de Dios y el don del Espíritu Santo que hay en nosotros, ustedes como cristianos, yo como cristiano, tenemos dones espirituales. Estos dones funcionan en la vida del creyente, estemos bien con Dios o estemos mal con Dios. Voy a poner un ejemplo, suponiendo que me peleo con alguien en mi casa y cierro la puerta, machuco la puerta y no me disculpé, no pedí perdón, y me voy, digamos, a un lugar lejano, y me voy a mi oficina y me va mal, me discuto con todos. La cuestión es que termina el día mal, no hice emocional, no oré porque estaba de mal humor. En la noche, una persona se conecta, un conocido mío me escribe por WhatsApp, me escribe por mensaje y me dice, me siento devastado, me siento triste, quiero suicidarme, necesito escuchar una palabra que me dé aliento. Entonces, en ese momento uno, como creyente, siente compasión y predica el Evangelio. La pregunta es, ¿te usa Dios en ese momento? En ese momento que todo el día has estado mal, no le has pedido perdón con quien te peleaste, has discutido con tus compañeros de trabajo, pero en ese momento cuando tú le empiezas a dar un consejo a alguien, el Espíritu Santo no te usa, no eres digno de ayudar a alguien porque tu día no fue bueno, no obra el Espíritu Santo porque no estás en... No, no es así. Claro que el Espíritu Santo obra. Así como si hubiese sido un buen día donde te levantaste temprano, hiciste tu devocional, oraste 1 hora, bendijiste a todos en la oficina, te fue bien, y en la noche alguien te pide ayuda y tú le evangelizas, te sientes más seguro, obviamente, pero igual, tanto en tu mal día como en tu buen día, el Espíritu Santo te va a usar, porque el Espíritu Santo va a obrar siempre a través de nosotros. Pero no necesariamente nuestro día fue conforme a la voluntad de Dios en la santidad. Sin embargo, el don funciona. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Como los dones siguen funcionando, muchas veces nosotros podemos descuidarnos en nuestra vida espiritual, en nuestra santidad. Y puede ser que no estemos creciendo en santificación, no estemos creciendo en una vida, ¿no? Como hemos visto hace un momento, santo significa apartado, separado, reservado para Dios, ¿no? Entonces puede ser que estamos durante el día dando nuestro corazón a otras cosas, estamos dando nuestra mente, qué sé yo, y estamos descuidando, entonces no estamos creciendo en santidad. ¿Y qué ocurre? Pero el don funciona. Entonces uno piensa, como Dios me ha usado, entonces está bien como estoy viviendo, ¿no? Voy a seguir así, relajado, no voy a crecer. Y eso es un error, porque finalmente, a pesar de que el don funcione, el no vivir una vida en santidad nos va a traer problemas, porque siempre la carne y el pecado nos cobran la factura. Siempre, siempre. Uno cree que cuando pecas no hace daño, claro que haces daño. Te haces daño a ti mismo, te haces daño a los que te rodean. Entonces, es importante entender y recordar que nos ha llamado a vivir en santidad. Y eso es lo que tiene que estar bien claro y tenemos que estarnos recordando constantemente. Señor, ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a vivir en santidad. He sido santificado para vivir en santidad. Ahora, delante de Dios, dado que se nos ha otorgado por medio de Jesucristo la santidad, yo soy santo delante de Dios, soy justificado. Pero además de eso, el Señor quiere que yo empiece un proceso, una vida en santidad. Entonces son dos cosas muy importantes que uno no debe olvidar. Y por eso es que Dios quiere que crezcamos en santidad. Es importante tener en cuenta esto. Dios quiere que crezcamos en santidad. Si buscamos 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1,
Dice así la palabra de Dios. 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese perfeccionando quiere decir que tenemos que seguir creciendo. Y a medida que va avanzando nuestra vida, vamos a ir aprendiendo nuevas cosas, van a surgir nuevas circunstancias, van a surgir nuevas tentaciones, nuevos retos, y el Señor quiere que aprendamos a crecer en todos ellos, perfeccionándonos. Y cuando dice en el temor de Dios, es porque obviamente yo sé que el Señor me está viendo, el Señor es quien me está acompañando, está conmigo y tengo que tener por eso ese temor de Dios, ¿no? Si el Señor está conmigo, voy a seguir creciendo. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y es interesante que habla de que os apartéis de la fornicación, ¿no? El tema sexual. Hoy en día somos fuertemente bombardeados por la sensualidad y la sexualidad. El sexo se ha convertido en un dios con de chiquita, al cual trata de seducir nuestra sociedad. Y muchas plataformas y muchas redes están invadidas de esto. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender. A mí me ha sorprendido mucho en la consejería. Muchas veces hay que tratar estos temas de la impureza sexual bastante por el tema de las adicciones sexuales, incluso tema de masturbación, y algo que me ha tocado ver bastante es el tema de violación también, que lastima, afecta. Hay personas que les ha quedado secuelas y tienen luchas muy fuertes a raíz de todas estas cosas. Entonces, por eso es de que nosotros como cristianos, al haber recibido la santidad del Señor, al haber sido lavados, purificados nuestras conciencias, tenemos que seguir ese proceso de crecer para que nuestra mente y nuestra vida siga limpiándose, siga purificándose. Y ese, queridos amados, ese es el impacto de la santidad en la vida del cristiano. ¿En qué sentido? Primero, que al ser la obra de Dios es perfecta y completa, en que yo, delante de Dios, ya soy santo, ¿ok? Ya soy santo. Y eso trae como consecuencia algo muy importante, que yo viva la santificación. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga o hasta que el Señor me llame, hasta que yo pase la presencia del Señor. Entonces, eso es importante, ¿no? El Señor ha hecho una obra perfecta, eso impacta mi vida. Y ahora eso hace que yo quiera, anhele este proceso de la santificación. Romanos 6:22 dice lo siguiente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, si tú que me estás escuchando en esta noche, si tú realmente has sido hecho siervo de Dios, hijo de Dios, el fruto de esa conversión tuya es querer santificarte. Si tú en esta noche no tienes la intención de santificarte, te parece algo aburrido, pesado, no quiero, no me llama, entonces, lamentablemente, creo que no has sido libertado del pecado. Todo aquel que es libre del pecado anhela la santificación. Y es posible que algunos de ustedes digan, pero yo tengo pecados recurrentes, no puedo dejarlos, pero tienes una conciencia de que quieres hacerlo y tienes que tomar medidas. Y esa sensación de que yo está mal lo que estoy haciendo, no está bien delante de Dios, eso es justamente la santidad
que tú tienes que te está diciendo no está bien lo que estás haciendo. Necesitas crecer, crecer. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, lo bueno de todo esto es que no estamos solos. La santificación es un proceso en el cual Dios también nos va a acompañar. El Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a ir perfeccionando nuevamente. Este perfeccionamiento va a tener muchas aristas, ¿ya? Porque es el proceso ahora de Dios en mi vida. Ahora, hay cosas que Dios va a hacer para santificarnos y hay cosas que yo también tengo que hacer ya como cristiano para santificarme. Entonces va a ir de la mano. Yo me santifico y el Señor me va santificando también. Entonces, ¿cómo me santifico yo? No por mis propias fuerzas, obviamente, sino porque estoy viniendo a la presencia de Dios. Es decir, hay una parte que me va a tocar a mí de hacer cosas en las cuales el Señor me va a santificar. Ya, no es que yo lo hago y yo a mí mismo me santifico. No, no, no. Yo hago mi parte y el Señor me santifica. Y el Señor va dirigiendo todo este proceso. Um, por ejemplo, cuando hay pruebas, ya, esa es una forma como Dios lleva el control de la santificación. Cuando hay pruebas, uno tiene que acercarse más a Dios, uno tiene que buscar. O cuando escuchas palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, eso te santifica, ¿no? La comunión con los hermanos también, eso ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué cosas, ya que Dios es la fuente de la santificación, Él me ha hecho santo? Y ahora impacta mi vida como con esto de la santificación, que es el fruto. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué parte me corresponde a mí? Entonces, vamos a ver algunas cuantas nada más de muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, estando a cuentas con Dios. Es muy importante estar a cuentas con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando termina mi día, yo necesito venir a la presencia del Señor y traer delante de Él todo lo que me pasó, todo lo que viví, todo pecado, todo error, toda circunstancia, todo lo que me ha pasado ese día, yo necesito venir. Es cierto que este pasaje va más para el incrédulo, pero aún como creyente yo necesito seguir estando a cuentas con Dios. Y dice, pasaje, ¿no? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El principio de que yo necesito venir al Señor, aún como creyente, y traer mis cargas delante de Él, pedirle perdón por mis pecados conscientes o inconscientes, es algo que de Dios no cambia. El incrédulo necesita hacerlo, pero el creyente también. El cristiano también necesita venir a ponerse a cuentas con Dios. Y eso es una muy buena práctica. Es más, hay personas que recomiendan a los que van a trabajar, ¿no? Salen de casa o han estado todo el día, tal vez en la hora del almuercito un ratito también, se no cuentas porque dice esto y se lo otro. O sea, cometido un error. Y la noche también antes de acostarte nuevamente. Señor, hablo de ponerme a cuentas. Hablo es como el reporte, Señor, hoy no me fue bien, tú lo sabes, y esto pasó, Señor, así me siento, y descargarse con el Señor, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, estar a cuentas con Dios. Otra cosa también importante que nos toca hacer a nosotros, es absteniéndome de todo lo que contamina, ¿no? Acá hay una parte muy importante de nosotros, porque el Espíritu Santo nos va a mostrar qué está bien, qué está mal, pero también nosotros tenemos que aprender, ¿no? A morir a nosotros mismos, sobre todo, en este caso sería a discernir qué cosas no me ayudan en mi crecimiento en la santidad y mi santificación. Primera de Tesalonicenses 5, 22 al 23 dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cerebro es un disco duro inmenso,
guarda todo, 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 todo. Tus pecados, tus malos recuerdos, tus experiencias traumáticas, también las cosas bonitas que has vivido, las cosas que Dios ha hecho. Dentro de todo este bagaje, uno tiene que ver, ok, sentarse, ok, a ver, ¿qué me aleja de Dios? Cuando hago qué cosas, cuando leo qué cosas, cuando escucho qué cosas, cuando converso con quiénes, cuando hago qué actividades, mi santidad se ve estorbada. Mm, mm, no. Cada uno de ustedes, cada uno tiene que pensar de sí mismo. Yo no te voy a decir qué está bien, qué está mal, tú tienes que darte cuenta. Hay cosas que para mí pueden ser tropiezos, para ti no, pero delante de Dios, ¿qué es delante de Dios? ¿Cómo es delante de Dios? Y entonces tengo que aprenderme a abstenerme de toda especie de mal. Hay personas, por ejemplo, ¿no?, que yo he conocido, que han salido de la religión oficial, el Perú, el país, y no pueden ver ni siquiera una estatuita, no, 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 les es tremendamente tropiezo. No pueden, una imagen, no, no, les es... Cuando yo, por ejemplo, viajaba, soy teólogo, me gusta la historia. Yo cuando voy a una, por ejemplo, cuando fui a la iglesia de las catacumbas, ¿no? Yo más me fijaba en la arquitectura, me fijaba en los cuadros, de qué estaban hechos, en qué año fueron pintados, qué estilo tienen, ¿no? ¿Qué estilo tiene la arquitectura del lugar? ¿Quiénes fundaron? Sin embargo, había personas que más que eso se fijaban, ay, qué fea imagen, ay, mira, ahí está ese santo, qué horrible, ay, me estropiezo, quiero salir de aquí, me ahoga. Entonces, no, les era de tropiezo, por ejemplo. A mí no lo era, pero ellos sí. Entonces, porque yo tenía otro concepto, porque yo soy de hogar cristiano, nunca crecí en esos lugares, no sé, yo lo veo novedad, ¿no? Y tengo otro enfoque, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros debe discernir. Pero por ejemplo, ¿no? En mi contexto, por ejemplo, ¿no? Cuando era niño, visitábamos familia que le gustaba mucho tomar cerveza, mucho, mucho. Y era muy incómodo. A mí me es mucho de tropiezo la cerveza. Por ejemplo, en mi caso, yo huelo el olor nada más, ya me es fastidio. Yo puedo ver una botella, me es muy fastidioso. Muy fastidioso, ¿no? Esa es mi realidad, por mi contexto. Entonces, pero finalmente, ¿qué dice la Biblia, no? ¿Qué es lo que el Señor, cuál es la voluntad de Dios? Entonces, hay cosas en las cuales realmente cosas que son malas a la luz de la palabra, y hay cosas también que no son de tropiezo, y por motivos de conciencia, yo tengo que abstenerme de eso, ¿no? Pablo ya lo enseñó en su carta a los romanos, y de tal manera que el Dios de paz me santifique por completo, mi mente, mi alma, mi cuerpo, todo, 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 para ser irreprensible. Y cuando hablamos de irreprensible es que nadie tenga que decirme, porque estoy en este proceso de la santificación. Entonces, absteniéndome de todo lo que me contamina. Además, también tengo que aprender a despojándome de la carne, despojarme de la carne. Y este es un principio muy, muy útil que nos va a ayudar mucho a nosotros los cristianos, el de Mateo 8, del 33 al 36, donde dice, perdón, Marcos, me estoy equivocando. Era Marcos 8, del 33 al 36. Dice, pero volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hay muchas cosas que vamos a tener que, delante del Señor, con el dolor de nuestro corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, tener que negarnos, dejar. Am, Pueden ser muchas cosas, comodidades, privilegios, am, costumbres, tradiciones,
hábitos, formas, ¿no? He conocido gente, por ejemplo, que le encantaba en su vida pasada poner chapas, apodos. Y en Cristo tuvieron que dejar eso. En el nombre del Señor yo dejo esa forma de ser. He conocido gente que le gustaba antes burlarse de otros, de los defectos de otros. En Cristo, en el nombre del Señor, dejo eso. ¿Por qué? Porque quiero crecer en santidad. ¿De quién les estoy hablando? De quién les habla. Quien les habla cuando no era creyente, me gustaba juntarme con mis amigos, ver a la gente, verle el defecto que sea y burlarme. Y cuando me convertí al Señor, en el nombre del Señor, dejé esas cosas. Y cuando me volví a encontrar con mis antiguos compañeros, porque amigos no eran compañeros, más eran a quienes les gustaba, con quienes hacía eso, y ellos me hacían recuerdo, a mí ya no me causaba gracia. Me quedaba serio y ellos se daban cuenta que ya no era igual, que esos recuerdos donde nos burlamos, yo. Entonces, fueron cosas que uno tuvo como hábito, pero que en Cristo uno, por crecer en la santidad, se despoja y se niega a sí mismo, y dice, ya no más, ya no más. Y eso es de toda la vida, toda la vida. Y cuando uno se casa, más todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora vas a compartir tu vida con alguien. Y cuando compartas vas a tener que negarte en muchas más cosas, muchas. Por eso realmente uno aprende. Cada etapa de nuestra vida nos ayuda. Y que negarse a uno mismo, despojándome la carne, es también muy importante en la santificación. Y por último, estando en armonía con los hermanos, también es fundamental para poder crecer en la santificación, en la santidad. Hebreos 12, Hebreos 12, 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Qué curioso que la paz con la gente y la santidad van de la mano. Y a mí me ha pasado que cuando he estado carnal, no he estado en paz con nadie. Me he peleado, he renegado, he discutido. ¿Por qué? Porque no estaba bien, estaba carnal. He descuidado, por ahí un descuido, te dejas llevar, vas andando en la carne, autosuficiente, y ahí vas a ver, tus relaciones interpersonales no crecen. Por eso es importante la armonía con los hermanos. Claro, en ese tiempo de pandemia es un poquito más impersonal, ¿no? Porque, bueno, por Zoom, difícil que alguien discuta. En una reunión de Zoom, difícil, ¿no? Más es cuando se trabaja con alguien, o con los de la familia, con los de la casa. Pero hay que tener muy en cuenta eso, la santidad y la paz, cuando todos están ahí juntos. Entonces, tiene mucho que ver. Y finalmente, primera de Juan 1:7, ¿no? Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, andar en luz, obviamente, es andar bien delante de Dios, hacer las cosas en honestidad, transparencia, con la guía del Señor. Y al hacer eso, entonces, eh, estamos en comunión unos con otros. Cuando uno es chismoso, crítico, no es leal, es desleal, cuando alguien es, qué sé yo, rencoroso, no, esas cosas no muestran santidad y no ayuda a la santificación. Justo hoy día me mostraron un meme cristiano, no sé si es meme cristiano, pero mostraban unos fósforos quemados, luego un fósforo pequeñito y luego un fósforo prendido, ¿no? Una lista así. Fósforos quemados, un fosforito en el medio y fósforos, ¿no? O sea, fósforos ya prendidos, que ya se han quemado, un fosforito pequeño que todavía no se ha encendido y el resto de fósforos que no les ha pasado nada. Y decía, cuando alguien quiere frenar un chisme, decía, ¿no? Y luego abajo decía, la iglesia cristiana, y mostraba una casa totalmente quemada, como diciendo, no, en la iglesia no se sabe
se sabe guardar secretos, entonces hay chismosería, ¿no? Y la persona que me mandó eso me dijo, qué triste, pastor. Es gracioso, pero triste a la vez. Y digo, sí, sí, ¿quién habrá hecho ese meme? Alguien que sea cristiano, alguien que no es cristiano, un resentido o un incrédulo, pero la chismosería no puede ser parte de la vida del creyente, y mucho menos parte de la santificación. Entonces, mis amados, quiero terminar diciendo lo siguiente. Dios quiere hombres y mujeres que crezcan en santidad, que han sido santificados por Jesucristo y que como fruto de eso, el impacto que tiene eso, el impacto de la santidad de Dios en la vida del redimido, es que crezca en santidad. ¿Tú quieres crecer en santidad? Tú has sido entonces impactado por la santidad de Dios. Quisiera en este tiempo poder orar por ustedes, por cada uno de nosotros, por mí también, para que Dios nos ayude a vivir esa santidad, a crecer en esa santidad. Y que Dios nos muestre cómo, que nos abra nuestros ojos, que nos dé discernimiento, porque muchas veces somos ajenos a nuestros propios errores. Pero acompáñame en oración y vamos a pedir al Señor lo siguiente, esto, ¿ya? Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de meditar y poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho santos. Y esa santidad que nos has dado es para siempre, es posicional. Pero al mismo tiempo nos estás dando y nos estás enseñando que siendo santos tenemos que seguir anhelando la santificación. Una santificación progresiva que va a durar hasta el día que muramos o hasta el día que tú vengas. Por eso, Señor, te pedimos que esa santidad que hay en nosotros mueva en nosotros el deseo de querer seguir perfeccionándonos, seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir despojándonos del pecado, seguir viniendo a tu presencia, seguir creciendo en santidad. Señor, te pido por cada uno de los hermanos y hermanas que nos están viendo, que tú les ayudes en esta área, Señor, y que ellos puedan ver en sus vidas ese crecimiento, que ellos puedan ver esos resultados. Ayúdales, Señor. Gracias te doy por cada una de las personas que se están conectando en este momento, que están viendo este programa. Ayúdales, Señor. Sé tú con ellos. Habla a sus corazones, Señor. Y los bendecimos y los amamos, entregándote sus vidas, Señor, para que tú les des el fruto que necesitan. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados. Amén. Bueno, buenas noches. Estamos aquí contentos por haber escuchado al pastor Samuel y poder ahora ampliar todo lo que nos ha compartido en el mensaje a través de las preguntas. Yo creo que es un buen tiempo para poder conocer más y de una forma quizás más específica según las preguntas que vamos a ir haciendo. Nuevamente, pastor, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por el tiempo y bueno, esperamos que cada una de estas preguntas pueda ser de bendición para los que están oyendo y que las respuestas puedan ser realmente algo que cambie sus vidas. Amén. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta, pastor. Acá nos dice, ¿por qué en la Biblia se resalta la santidad de Dios sobre los demás atributos? Yo creo que no es la santidad exactamente el atributo que más se resalta. Si ustedes ponen santidad y ponen, por ejemplo, amor, van a ver que incluso más se habla del amor, del poder. O sea, hay en realidad muchos temas, unos cuantos. Yo diría que no es la que más se resalta, pero sí se resalta. Y por el hecho de que Dios es santo. No puede separarlo a Dios de la santidad, es parte de su esencia, así como también es el amor, así como también es la justicia, así como también es el poder. Todos sus atributos estaba buscando y, por ejemplo, la palabra amor tenía más lo encuentras más, ¿no? Más veces en la Biblia. Incluso la palabra pecado, la palabra juicio y otras más también tienen un alto porcentaje en la Biblia. Entonces, pero si es que se encuentra bastante la palabra, es porque es importante.
Todo lo que resalta en la Biblia es importante. Entonces, si la santidad tiene bastante énfasis en la Biblia, es porque es muy importante. Ok. Acá nos dicen, ¿cómo se relaciona la santidad de Dios con mi santidad? Bueno, como lo dije ahora en la exposición, nosotros no tenemos santidad. O sea, yo no puedo producir santidad por mí mismo. La santidad viene de Dios. La fuente es Dios. Entonces, lo que yo debo hacer es ir a la fuente para que la fuente me santifique. La santificación viene de Dios. Ahora, ¿qué me corresponde a mí? Yo debo de luchar, batallar, desarrollar pues la negación, ¿no? Lo que hemos visto hace un momento. Pero eso va a hacer que Dios me santifique. Entonces, decir que mi santidad, bueno, no, es la santidad de Dios, pero que la pone en mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fuente es Él y yo la recibo. Siempre va a ser así. Yo solito no puedo producir eso, no puedo. Él es el que me va a proporcionar a mí la santificación. ¿Y cómo le explicamos a los oyentes de que nuestra posición no es solamente pasiva? Porque parecería como que solamente recibimos, ¿no? ¿Cómo sería un poco la explicación? El tema es que Dios, con su obra redentora, nos ha hecho santos inmerecidamente. Pero, justamente, ¿no? El fruto de eso es que uno anhela santificarse. ¿Y qué significa eso? Que yo anhelo ir a la fuente que me va a santificar, que es Dios, que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo me acerco? Ahí está pues la oración, la búsqueda de la palabra, negarme a mí mismo, no contaminarme con el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es algo pasivo. La santificación jamás va a ser algo pasivo. Eh, el estado de santidad posicional que Dios nos da, sí, pero la santificación, que es la santificación progresiva, no, eso es algo activo. Solamente que yo en mis propias fuerzas no puedo producir. Por ejemplo, el religioso cree que por ejemplo, por ayunar Okay. ya se santificó, pero el ayuno en sí no santifica. Lo que santifica es que cuando yo ayune, busque a Dios en mi ayuno. Y Dios, ¿no? Me santifica. ¿Por qué? Porque lo estoy buscando a Él. O sea, no podemos nosotros quitar a Dios para santificar. No, no se puede. En su mensaje, pastor, usted mencionó como algo más o menos de esta línea, ¿no? De que si uno no anhelaba a Dios, la santidad de Dios, ¿no? Uno debería tener como un indicio de que quizás no ha hecho la conversión, ¿no? Sí, porque justamente Romanos 6:22 dice eso, ¿no? Que el fruto, ¿no? El fruto de la santificación es el resultado de que el Señor nos ha hecho libres, Sí. que nos ha hecho siervos suyos. Entonces, una persona que la santificación le da igual, le tiene sin cuidado, o que, ojo, ¿no? Una cosa es que no me importa la santificación, ¿no? Santificación. Y otra cosa es que yo lucho con mi pecado, quiero santificarme, pero tengo caídas y estoy en crisis. Es muy distinto. Okay. Muy distinto. ¿Ya? Hablo de la gente que le interesa, entonces ahí no hay conversión. Y habría un caso, pastor, de alguien que de pronto ya tiene algunos años en la vida cristiana y de pronto como que ha intentado muchas veces vivir en santidad y no lo logra y no lo logra y como que ya se resignó y dice, bueno, ya yo vivo, trato de servir a Dios, pero sigo pues en algunos hábitos. Lo que pasa es que esa persona, primero que nada, el tema de la conciencia, ¿no? ¿Es consciente de su estado o no es consciente de su estado, ¿no? Entonces, es cristiano, ha nacido de nuevo, pero no está creciendo espiritualmente, Okay. ¿no? El proceso de santificación se ha estancado en su vida. Se pierde bendiciones, va a sufrir más, no va a saber afrontar pruebas. Yo he conocido gente así, que toda la vida siempre no quisieron crecer en ciertas áreas de sus vidas. Por ejemplo, conocí una persona que ya pasó la presencia del Señor, que hasta lo último de su vida seguía con rencores por las cosas que les había pasado de niña, ¿no? Entonces, nunca perdonó en su corazón, o no quería perdonar, tal vez en su lecho de muerte lo habrá hecho, pero siempre tuvo eso, ¿no? Entonces son áreas que no ha entregado, que le cuesta, y así, ¿no? Hay unos que son pasivos,
otros que viven en la carne, pero sí son conscientes de que tienen que crecer, pero les cuesta. Entonces ahí el proceso de santificación se ha estancado, y quien paga los platos rotos son ellos mismos. Ahora, tarde o temprano, Dios, al que ama disciplina, llega un momento en que tocan fondo y se dan cuenta, y se tienen que dar cuenta, que no pueden seguir así y que tienen que crecer. Y de eso he conocido muchísimo, muchísimo, ¿no? Sí, Pastor, quizás en este momento algunas personas de la audiencia se estén identificando con esa palabra de estancarse, ¿no? ¿Y qué le podría decir así en una forma breve para salir de ese estancamiento? Hay muchas cosas que ayudan. Una es la compañía de otros hermanos de la fe. Eso ayuda mucho. Segundo es escuchar palabra. Eso fortalece la fe, porque la fe viene por el oír. Otra cosa es clamar al Señor para poder salir de ese estado. Creo yo que todo creyente tiene que realmente aprender a salir de esos estados de estancamiento, porque los únicos perjudicados vamos a ser nosotros mismos. No hay otro. Ya preguntes, ¿quieres vivir, afrontar una prueba en tu vida estancado espiritualmente, o quieres saber afrontarla con el poder de Dios? Entonces, tarde o temprano van a venir las pruebas, querramos o no, y a veces Dios va a permitir cosas, ¿no? Un COVID, por ejemplo, una pandemia mundial, para movernos el piso, ¿no? O qué sé yo, cambios, tarde o temprano llegan, y ahí uno ve la fidelidad del Señor, que Dios igual está con nosotros, nos sigue amando. Recordar eso, Dios te sigue amando, pero Él en algún momento va a poner su mano para que salgas de ese estancamiento, porque te ama y porque quiere lo mejor para ti. Entonces, paciencia. Okay. Bien. Bueno, aquí hay una pregunta que tiene algo que ver con esta, ¿no? Dice, ¿cómo me doy cuenta de que el mundo influye en mi vida más que Dios? Primero que nada, conociendo a Dios, conociendo cómo piensa Dios, cómo ve las cosas Dios. Por ejemplo, ¿no? Este tema de la política, ¿cómo lo estás viendo? ¿Con qué ojos lo ves? Si lo estás viendo con los ojos del Señor, si lo estás viendo con ojos de que Dios tiene el control de todo, de que Dios no va a desamparar a sus hijos, de que Dios va a quitar a las malas autoridades, de que Dios es quien pone y quita a los reyes, de que Dios va a permitir que el que salga sea realmente la voluntad de Dios, y que nosotros tenemos el deber de orar también por el que sea nuestro presidente, entonces vas a estar tranquilo. Pero si vas a estar haciendo zapping en el Facebook y viendo cómo se sacan los ojos entre los dos candidatos, que fulano se reunió con sultano y ha dicho que esto va a pasarle al Perú, que si sale tal candidato esto va a pasar, que si sale... Hermano, vas a estar en una inseguridad y en una ansiedad que no te la recomiendo. Entonces, ¿qué está haciendo el mundo? Te está influenciando. Y vives angustiado, vives inseguro, vives triste, dices, me voy a ir al extranjero. Si sale tal candidato, me voy. No estás confiando en Dios. Ahí el mundo está influenciando en tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo piensan los de afuera? Es fácil darse cuenta hoy en día. ¿Cómo piensa el mundo? Entra a tus redes sociales y ahí vas a ver, ¿no? Ve las noticias, ahí vas a ver. Y eso, esa forma de ver de los artistas, de los reporteros, de los noticieros, de los programas, esa forma que tienen de ellos de pensar, ¿así piensas? ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿O piensas como Dios nos enseña? ¿Pero cómo enseña Dios? Ah, no conoces a Dios. Ese es otro punto. ¿Cómo puedo darme cuenta de que el mundo me está influenciando si paro más tiempo en las redes y no con la palabra? Entonces ahí tenemos también un problema. Entonces es bueno escuchar también a los siervos de Dios, qué opinan los siervos de Dios sobre esto, qué dice la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces de esa manera uno tiene tanto, está informado de lo que sucede, pero también tiene la perspectiva de Dios, y de esa manera uno se da cuenta, ok, ya no creo que estoy pensando, me estoy dejando llevar, ¿no? Yo creo que todos en algún momento nos hemos dejado llevar por lo que sale en las noticias, por lo que dice la gente, por lo que opinan los expertos, pero y olvidamos lo que dice Dios, ¿dónde está, no? Y a veces jala,
jala bastante lo que opinan, ¿no? Lo que ves en las redes, entras en miedo, entonces ahí está influenciando el mundo en tu vida. Ahí hay que tener cuidado. Pastor, usted ha tocado un tema muy importante y también bien amplio, ¿no? Usted habló de conocer a Dios, ¿no? O sea, de que puedan realmente ir más allá de lo básico o de lo teórico, digamos, ¿no? ¿Y qué pasos prácticos podría dar a alguien que nos está oyendo que quisiera, yo quiero comenzar ya a conocer más a Dios? ¿Qué cosas prácticas podría hacer? Nosotros en la iglesia tenemos cursos, tenemos una academia bíblica donde tratamos de dosificar la doctrina cristiana para poder darla en 11 clases y de esa manera poder instruir a las personas que nos siguen. Por un lado, entonces tenemos nuestra academia bíblica, tenemos cursos como la verdad del evangelio, las marcas del creyente, y en esos dos cursos, por ejemplo, uno puede ver bastante la perspectiva de Dios, la obra de Dios, el amor de Dios, cómo obra Dios, comprometidos con Cristo y su iglesia, también un poquito conocer la iglesia, ¿no? Y otros cursos más. Entonces, ahí tienen una ayuda, por ejemplo. Ahora, en lo que es la lectura personal de la palabra, yo conozco a Dios, por ejemplo, bastante en los salmos. La naturaleza de Dios se ve mucho en los salmos. Y también, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en la vida de Jesús. En la vida de Jesús y en las cartas de Pablo. Hay cartas que son muy ágiles, como por ejemplo Efesios. Efesios, Filipenses, que se llaman, ¿no? Son cartas que son pastorales y son bastante ricas en consejo de vida cristiana. Marcos es un evangelio, Marcos muy práctico, muy ágil también, que te permite, y quieres algo un poquito más profundo, Juan también, ¿no? Salmos me parece que es un buen para conocer la naturaleza de Jehová, de Dios. Y es bueno también conocer tanto Génesis y Éxodo, porque ahí es donde se manifiesta más el obrar de Dios. Levítico, el Pentateuco, bueno, ya son un poquito más ya las leyes, ¿no? Y las partes de la historia también, tal vez para más adelante. Pero básicamente yo aconsejo también, Proverbios también es un buen libro para leer, porque tiene mucho consejo y te muestra mucho cómo son muchos consejos pastorales, ¿no? Sabios también, cómo uno debe obrar en base al poder de Dios. Entonces, tienes ahí Salmos, Proverbios, Génesis, Éxodo en el Antiguo Testamento, y tienes en el Nuevo Testamento Marcos, Juan y cartas pastorales de Pablo, como por ejemplo Efesios, Filipenses, mismo Colosenses también. Okay. Bien, gracias, pastor. Bueno, aquí hay una pregunta bien interesante. Dice, ¿es cierto que sin disciplina no es posible la santidad? No, la santidad ya la tenemos, sí o sí. Yo creo que la disciplina más vendría para la santificación, Okay. ¿no? Yo diría que es útil, es buena, ¿no? ¿Por qué? Porque el error es siempre caer en los extremos. Existe el error, por ejemplo, del que cree que si no tiene una disciplina, Dios no lo va a aprobar. Y estás cayendo en el error de pensar que tus esfuerzos te santifican. El solo oír la palabra ya nos santifica. El mismo Señor Jesucristo dice, ustedes han sido lavados por la palabra que os he dado. El solo oír la palabra y creerla es parte de nuestro proceso de santificación. Ahora, mi pregunta es, ¿ese oír la palabra yo quisiera que sea una vez al mes? ¿No? ¿O todos los días? ¿Qué sería mejor? Todos los días. Pero si yo siento o yo pienso que porque no llevo la disciplina, no, Dios no ora, no, ya estás cayendo en el error de creer que tu esfuerzo produce la santificación que necesitas. Okay. Sí. Bueno, acá nos dicen, me siento tentado a ver a las chicas cuando pasan y no logro evitarlo. Entonces, ¿será mejor aislarme para no pecar y así crecer en santidad? Interesante, ¿no? Entiendo que por lo que menciona chicas es un varón. Dios puso en el varón, por naturaleza, el poder apreciar la belleza física de una dama. Creo que todos nosotros, los casados,
cuando conocimos a, no sé si me equivoco, pero en la mayoría, al menos en mi caso sí fue así, lo primero que me impresionó fue la belleza de mi esposa. Después uno va conociendo, etcétera, y se viene lo demás, ¿no? Entonces, por naturaleza, el hombre siempre va a, la belleza de la mujer le va a llamar a un hombre. Ahora, hay una diferencia entre apreciar belleza y otra cosa es lujuriar, ¿no? Ya desear y codiciar y tener ya algo hasta sexual. Hay una diferencia. Es como dicen, la segunda mirada, ¿no? Mm. Es cierto que hoy en día muchas señoritas que son atractivas físicamente se visten de manera provocativa, en la televisión las exhiben, ¿no? Entonces, en la medida en que un varón, porque todo comienza en la casa, en la televisión, Mm. empieza a ver, ¿no? A permitir a sus ojos desear y codiciar Mm. a las damas, a las mujeres que en la televisión a propósito las ponen. Venden shampoo, una mujer en poca ropa. Mm. Un jaboncillo, mujer. Y es una dama atractiva. Lo que sea, cerveza, así es, ¿no? Explotan eso, sabiéndolo. Entonces, si uno en la casa, ¿no? Le permite a sus ojos esa codicia, cuando sale a la calle, la vista se le va a ir. ¿Por qué? Porque ya es un hábito, ¿no? Pero si uno aprende y entiende, ¿no? Que debe aprender a ver a las mujeres con pureza. Mm. Entonces, es cierto, a veces uno está en la calle y pasan señoritas con poca ropa, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a, sí, voltear la mirada, mirar a otro lado, con disimulo, con prudencia, y de esa manera guardar si es que siente o está empezando a sentir que es muy atractiva, me está distrayendo, entonces mirar a otro lado. Pero al punto de encerrarse, creo que menciona, ¿no? Sí. Encerrarse, enclaustrarse, creo que no. Mm. Creo que ese fue el pensamiento de muchos antiguos Mm. cristianos en la Edad Media, ¿no? Y se enclaustraban y se flagelaban, se azotaban porque pensaban que el sentir esos deseos era pecaminosidad. Entonces, nuevamente, hay una diferencia, ¿no? Como dice el dicho, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido, ¿no? Se usa generalmente eso para el tema de las tentaciones. Entonces, creo que hay que cuidar en el sentido de no ir más allá de la codicia. Mm. Muchas veces va a ser inevitable que se cruce frente a ti, al menos en la calle, porque en la televisión uno tiene el control, puedes cambiar, Mm. pero al menos en la calle que se cruce frente a ti una dama que le parezca a uno atractiva físicamente, bueno, ya, pues ya le viste, la viste, pero puedes mirar a otro lado, ¿no? Y tratar de dejar de lado eso. Pero el impacto que hay en la persona es mayor si es que uno en su casa no aprendió a disciplinar sus ojos. O sea, si uno le ha dado rienda suelta en la televisión, en las redes sociales, cuando luego pasa en vivo y en directo, le va a costar más. ¿Por qué? Porque ya tiene un hábito de hacerlo. Entonces, no hagamos un hábito el ver mujeres, esas cosas, para los chicos solteros, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, tenemos nuestra esposa, ya la amamos, la deleitamos, nos deleitamos viéndolas a ellas, pero cuando eres soltero tienes que aprender a cuidar eso en tu privacidad. Y pastor, si en este momento hay alguien que está pensando, yo ya me comprometí mucho en ver, en dar rienda suelta a mis deseos a través de las cosas visuales, ¿qué puede hacer? Toda costumbre, sea cual sea, o sea, todo en la vida es hábito. Ujú. Uno puede empezar hábitos y también cortar hábitos. Okay. El hábito, por ejemplo, del ejercicio es bien difícil, cuesta mucho. ¿Por qué? Porque cansa, uno suda, queda dolorido, por ejemplo, y no ves resultados instantáneos. No los ves, Mm. toma tiempo. Entonces, el hábito del ejercicio es todo un desafío para toda persona. El hábito de la oración también, morir uno mismo, Mm. separar un tiempo especial, ¿no? El hábito de la lectura, el hábito de todo tipo de hábito. Entonces, así como uno puede empezar hábitos, uno también tiene que cortar hábitos. ¿Cómo se comienza? Ya comprometí mucho. Dejar de hacerlo. Empezar a reducir y poco a poco quitar. Si la televisión me está haciendo tropiezo, tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo.
no lo rompas la tele, ¿no? Hay ciertas horas en las que ya no tienes que mirar, pues, televisión. Mira televisión cuando estés acompañado, ponle filtros a tu laptop, ¿no? No te quedes solo a ciertas horas porque sabes que te va a ganar la tentación, ¿no? Poco a poco, poco a poco. A veces en este proceso, cuando he conversado muchos solteros, tienen a veces recaídas. Y lo curioso es que no solo en hombres, ¿ah? También en mujeres. Hoy en día, bastante también en mujeres. Tienen recaídas, a veces me escriben hombres, chicos, chicas, pastor, he vuelto a caer, y no sé qué. Entonces, animarles, ¿no? Yo no los juzgo, nunca los juzgo, nunca les digo, ay, qué... No, no, es lo peor. Y ya el hecho de que abran su corazón y te dicen, he caído nuevamente, significa que quieren cambiar. Entonces, nuevamente, a ver, nuevamente retomemos. ¿Qué pasó? Pasó esto, pasó lo otro, ok, ¿qué tienes que cambiar? Aquí, cámbiale aquí, cambia acá, ¿no? Entonces, según dicen algunos, cuando una persona empieza a dejar de hacer cosas o empezar a hacer por más de 2 semanas seguidas, poco a poco el cuerpo empieza a acostumbrarse. Si llegas al mes, uff, mejor. Y así, de tal manera que vas distanciando, distanciando, distanciando y poco a poco vas quitándote el hábito. Es cuestión de paciencia, tiempo y perseverancia. Perseverancia, no te rindas, Ok, no te rindas. Sí se puede. ok. Y aquí nos preguntan, ¿qué evidencias puedo tener de que ya he alcanzado la santidad? El hecho de que eres creyente, el hecho de que eres cristiano, hijo de Dios, que has nacido de nuevo, que el Espíritu Santo mora en ti, que amas a Dios, glorificas a Dios, indica que has alcanzado la santidad. La santidad, como lo decimos teológicamente, posicional, que es la que todos los creyentes tenemos. Ya, Pero la otra, que es la santidad progresiva o santificación, nunca va a acabar ok. hasta que nos muramos. Esa siempre va a estar en crecimiento, siempre. Esa nunca va a acabar. Cuando Cristo venga y nuestros cuerpos sean transformados, ahí alcanzaremos ya la santidad total en su 100%, ¿no? Porque ya no vamos a volver a pecar más. Entonces, el proceso de santificación va a durar toda la vida, no, no tiene fin hasta que muramos o hasta que Cristo venga. Pero la otra sí ya la tenemos, la conversión. Bien, acá hay una pregunta que se relaciona un poquito con esto. Dice, ¿cómo se relaciona el carácter de un cristiano con la santidad? Yo diría por el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. En esas 9 cosas se manifiesta, porque eso es el carácter. La paciencia, el dominio propio, la benignidad, la mansedumbre, ¿no? Cómo contestas, el gozo, la paz, la fe, el amor. Todo eso en el carácter. Aplícalo en el carácter. Entonces, directamente relacionado. Cuando ves el fruto del Espíritu Santo vivo en tu carácter, es la santidad. Pastor, ¿qué le diría usted a una persona que nos está oyendo y dice, mira, y de los 9 yo tengo 5, 4 estoy muy débil? ¿Cómo se explica eso? Es curioso porque en realidad la Biblia no habla de los frutos, sino del fruto. Mm. Entonces no es que estoy bien en 4 y bien en 5, no, todos están mal. Ah, ok. O todos están bajos, ¿no? Porque la benignidad tiene que ver con el amor, la paciencia también, la paz tiene que ver con el gozo. Tiene mucho que ver. Por ejemplo, si hay gozo en tu corazón, si hay paz en tu corazón, sabes sobrellevar las circunstancias. Una, una noticia, eh, sea cual sea, es escuchada por alguien que tiene gozo y paz en su corazón. Entonces, mamá, mamá, me subieron el sueldo. Gloria a Dios, qué bueno, Dios te está bendiciendo, sigue fiel. Otra persona amargada que no tiene, ¿no? Mamá, mamá, me subieron el sueldo. Ay, te van a raptar, ¿no? Te van a secuestrar. Esa es la diferencia. Todo. Entonces, creo que la palabra de Dios, en la medida en la que nosotros
vivimos es nuestra medida, ¿no? Ujú. Por eso dice regla de fe y conducta, ¿no? Entonces, en base a esos, uno tiene que medirse. Ok, Y cuando falla uno, fallan todos. ok, está bien. Bien, acá nos dicen, estoy orando por santidad para mi vida, pero no veo resultados. ¿Es que Dios no responde mi oración? ¿Es que me ha dejado de lado? Creo que no está entendiendo el concepto de santidad. Primero que ya, si está orando, el hecho de acercarse a Dios ya la tiene. Ujú. Pero ¿cuál es su concepto de santidad? ¿No? No la hallo. Tal vez estás confundiendo religiosidad con santidad. Bien. La clave es morir uno mismo y dejar que Dios tome el control. Es venir a la fuente. Me recuerdo que una vez una persona me dijo, Pastor, estoy pasando por un momento difícil, Ujú. donde tengo mucha ansiedad y donde estoy orando más que nunca, estoy leyendo la palabra más que nunca, estoy buscando a Dios más que nunca, pero no se me pasa, ¿no? Decía. Yo le dije, te felicito porque estés buscando a Dios, porque estés orando a Dios más que nunca. Significa que Dios te extrañaba, Dios te anhelaba, Dios quería que le buscaras. Y qué bueno que estás buscando al Señor, qué bueno, te felicito. Solo eso le cambió la perspectiva, ¿no? Entonces, no son tanto Hay gente que, por ejemplo, confunde santidad con tener orden eclesiástico. Tampoco es eso. Por ejemplo, asistir a reuniones, Ah, conectarse, ¿no? a tal actividad. ujú, Esas actividades son buenas, pero no son lo que produce la santidad. La fuente es Dios. ujú. Entonces, es posible, y en todo caso yo le haría una repregunta, ¿no? ¿Qué significa que no lo has alcanzado? ¿No? Creo que esa pregunta es un poquito ya más personal, como para tratarla más a fondo, ¿no? Un poco general, porque puede ser que haya una equivocación en el concepto de santidad y santificación. Es posible, sospecho eso. Pastor, de su respuesta hay dos temas que me gustaría comentarlos, que usted lo puede comentar, ¿no? Usted mencionó ahí que es posible que uno esté sirviendo, participando en reuniones de la iglesia y no vivir en santidad, ¿no? Entonces, ¿cómo, si nos están oyendo alguien que es un líder y que siente que ya está sirviendo, está haciendo cosas, quizás hasta está dirigiendo un grupo, ¿ya? Pero ve en su vida que todavía falla en el tema de santidad, ¿qué debe hacer? El punto es que estar ocupado en las cosas de Dios no te garantiza ser un hombre de Dios. Y cuando digo ser un hombre de Dios, no que no seas cristiano, sino ser un hombre espiritual o una mujer espiritual. Yo aconsejo a los que sirven a parar. Tengo un descanso, tengo un retiro, solo. Para de todo, desconéctate de todo. Esos tiempos de desconectarse de todo y tener tiempo de solamente recibir son muy buenos. Por eso yo a mis líderes les doy descanso cada 3 meses. Tenemos en Juve tenemos un Juve Shabbat. Un Juve Shabbat. Todos me descansan, todos, ¿no? Porque necesitan retomar fuerzas. Y luego tenemos un retiro el siguiente fin de semana. O sea, son 2 semanas de para el grupo y un fin de semana donde todo para y el siguiente para que tener un retiro para como tomar combustible, algo así. Ujú, ¿Por qué? Porque a veces las actividades, la agenda nos consumen ujú, y terminas haciendo la obra en tus fuerzas y no en la fuerza de Dios, ¿no? ujú, Entonces, yo les recomiendo a los que sirven que de vez en cuando paren, deleguen, ujú. que tu ayudante, forma un ayudante para que él te reemplace y de esa manera puedas retomar. Porque a veces, damos, ¿en qué momento recibimos, no? Es bueno, es necesario recibir también. Ok. ¿No? Y el otro punto que mencionó, Pastor, es el de morir a uno mismo, ¿no? Eso de morir a uno mismo, ¿cómo lo entendemos en la práctica? Hay muchas cosas que a nosotros nos pueden gustar en la carne. Ujú, Por ejemplo, ¿no? Hay gente que lucha con el orgullo. ujú, Entonces, muchas veces hacen actividades o cosas para recibir elogio. ujú. Y cuando nadie le da un elogio, se sienten mal. Ok.
En algún momento en mi vida de liderazgo yo pasé por eso. Sentía que nadie decía nada y entonces yo mismo decía, hay tanto esfuerzo y nadie me dice nada. No lo decía, pero lo pensaba y lo sentía. Esperaba el golpecito en el hombro. Y entonces me desanimaba, ¿no? Pero después tenía que morir a mí mismo y recordar, un momentito, ¿para quién estoy haciendo esto? ¿Para mí o para el Señor? Para el Señor. Y la recompensa, ¿dónde viene? Del Señor viene. Y además lo hago para la gloria y lo hago por agradecimiento. Entonces, ahí yo que estoy muriendo a mí mismo, estoy yendo en contra de mis conceptos humanos y estoy yendo a la palabra, y la palabra me está dando una luz. Ahora, he usado como ejemplo el orgullo, ¿no? Puede ser esto, muchas otras cosas, muchas otras cosas. Cada uno tiene que analizar eso. Okay. Está bien, pastor. Acá nos preguntan, si ya soy santo en Cristo, ¿hay problemas si peco de vez en cuando? El problema es que el pecado nunca te va a traer, pues, bendición. El pecado nunca te va a decir a dónde te va a llevar. El pecado nunca te trae, eh, o sea, el pecado nunca te va a avisar el daño que te va a hacer. Y el pecado siempre te va a hacer más daño que a la larga que el placer que te causó al inicio. Entonces, en realidad, pues, el pecado nunca va a ser de ayuda, ¿no? Entonces dices, hay problema en que te estorba, pues te estorba en tu proceso de crecimiento. Estorba, el pecado siempre va a estorbar, no te ayuda, ¿no? Ahora, una cosa es, pues, cuando uno dice, ¿no? Como cuando el alumno de Academia Bíblica dice, ah, solo puedo faltar 3 veces, ¿no? Porque si falto 4, ya estoy desaprendiendo. Entonces voy a programar mis faltas, ¿no? Claro. Igual, ¿no? Como ya soy sano, voy a programar mis pecadillos. A ver, creo que esto puedo pecar de vez en cuando. No, 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 siempre el pecado es algo que uno tiene que detestar, tiene que aborrecer, tiene que... Y en algún momento tal vez, pues, sucumbiste a la carne y inmediatamente venía a la presencia del Señor y pedí perdón. Y para reconciliarte con Él y ¡bah! Adelante. Nuevamente me levanto. Okay. Porque si no, estorbo. Pastor, usted en su tiempo de consejería, ¿ha encontrado casos de personas que viven autoengañadas, que piensan que están bien y realmente están haciendo cosas malas? ¿Ha encontrado esos casos de autoengaño? Mm, lamentablemente sí recuerdo, pero muy poco. Recuerdo un caso, sí. Era una persona legalista Okay. que, que quería que yo imponga cosas basadas en su legalismo, pero al final salió a la luz de que no era realmente un deseo, sino que era que él batallaba con esas cosas y entonces él creía que por, no sé, pues hacer otras iba a crecer en santidad, pero el problema no estaba en la gente, sino en él, en la misma persona. Entonces creo que ahí estaba pasando un tema de autoengaño. O sea, no se daba cuenta que el problema estaba en él y no en la gente, ¿no? Entonces, sí, sí se le exhortó, ¿no? Sí se le hizo llevar, se le llevó a la reflexión, que se diera cuenta. O sea, digamos que lo más común es que la persona dé una apariencia de santidad o una apariencia de que es una persona recta, pero que no lo sea. O sea, que maquille, digamos, un poco su conducta. Eso sí debe ser más común. Generalmente eso se evidencia cuando existe legalismo en la persona, Okay. porque hay una diferencia entre una persona que lucha con el pecado, entonces viene y dice, pastor, necesito ayuda, y otra cosa es que vengan y te digan, pastor, usted debería hacer esto. Yeah. ¿Cómo es posible? Ahí te das cuenta de la diferencia. Pastor, estoy luchando con esto. Por ejemplo, me ha pasado, por ejemplo, en un grupo de jóvenes, ¿no? Venían personas, me decían, pastor, tengo problemas con la lujuria, ¿no? Mis ojos. Entonces me estropiezo, entonces, y se le ayuda. Pero había otras personas que venían y decían, pastor, ¿cómo es posible que las chicas del grupo se vistan así? Y yo, ¿se vistan cómo? Así como se visten. ¿Cómo se visten? O sea, ni por acá, ¿no? Que el problema no está en las chicas, el problema está en él, que no las ve con pureza. Entonces,
No, usted debería fomentar que todos se pongan falda. No, entonces ahí, por ejemplo, es legalismo, ¿no? Y el problema está en la persona, no en las chicas. ¿Ok? Y cuando ha habido casos, solo quiero terminar eso, ¿no? Y cuando ha Ujú. habido casos donde alguien sí no se vestía correctamente, sí se le ha hablado. Ya. Sí se le ha hablado. Pero es algo, una, pues no todo el grupo, una y se le ha hablado. Ya. Hombre o mujer. ¿Está bien? Es diferente. Bien, acá nos pregunta, pastor, ¿cuándo las redes sociales pueden estorbar mi búsqueda de la santidad de Dios? Cuando ocupan un espacio y una importancia en tu vida que hace que Dios quede en un segundo plano. Mm. Ahí es donde son de tropiezo. Uno, en cuestión tiempo. ¿Ok? Y dos, cuando estas influyen más en tu carácter que Dios o que la palabra. Por ejemplo, yo he conocido gente que por las cosas que veía se volvían más irascibles, ¿no? Por ejemplo, veían noticieros y hacían cólera y paraban amargados y criticando a todos. Otros, por ver noticias trágicas, todo el tiempo vivían asustados. Mm. Pensaban que algo te iba a pasar. ¿Por qué? Porque vieron los que mataron a un chico, entonces vivían en inseguridad. Ujú. Otros, por ver películas sensuales, caían en sensualidad, Ujú. lujuria. Otros, por ver mucha violencia, caían en insensibilidad. Otros, por ver mucho película de terror, por ejemplo, caían también en perder sensibilidad en los accidentes, en el dolor ajeno, ¿no? Entonces, cuando estas cosas influyen en tu carácter que va contra el fruto del Espíritu Santo, ahí hay un problema. Y eso también se deriva por el tiempo que le das, al punto que dejas tiempo que podrías orar o buscar a Dios, o incluso pasar con tu familia, pero estás ahí pegado a las redes. Ujú. ¿Ok? Y aquí nos dicen, ¿cómo influyen las ideologías actuales en la santidad del cristiano? Efesios dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo, ¿no?, la corriente de este mundo, dice Efesios capítulo 2, y que, mejor lo leo, A ver. en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Ujú. el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Definitivamente, pues, toda la forma de pensar del mundo es contraria a Dios. Mm. Entonces, si yo me voy a poner en la corriente de ellos, estoy yéndome contra Dios. Y cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, no puede, pues, ¿no? Tienes que tomar una decisión. ¿Mundo o Dios? Y las ideologías, pues, son contrarias a la palabra. Entonces, si yo he sido incrédulo y ahora soy cristiano, yo me puedo dar cuenta. Entonces, que antes yo creía y seguía, admiraba, ahora ya no. Si soy creyente toda la vida, o sea, de ahora cristiano, tengo que aprender a discernir, ¿no? Ok, esto es Dios, esto es mundo, ¿no? Y la forma como hablan, se expresan, en ese sentido. Ok. Aquí nos dicen, ¿qué pasos prácticos puede recomendarnos para anhelar más la santidad de Dios? Creo yo que participar en, en la comunión con los hermanos, ser activo en las cosas que Dios provee como la iglesia, Ujú. es algo que ayuda mucho a gustar de la santidad. Por ejemplo, yo escucho a un predicador una palabra preciosa, me motiva a estudiar más. Hoy día, por ejemplo, no sé si estuviste, Roini, o bueno, cuando estuvimos en el seminario de pastores, ¿no? De LED, y Pastor Salvador Lutri hablaba, ¿no?
de cómo hacer el sermón. Yo lo escucho y me motivaba más a hacer sermones. Y cuando escuchaba a otro pastor, Don Eli creo que era, ¿no? De cómo usar el Antiguo Testamento, me daba ganas de predicar del Antiguo Testamento. Entonces, escuchar a siervos, pastores, motiva, Ujú. ayuda, ¿no? Leer un libro también, un libro cristiano también es muy útil. Mira, qué interesante, te anima a estudiar más la Biblia y participar con los hermanos donde intercambias ese conocimiento. Uno te cuenta algo, otro te cuenta otro, también, mira, y también ser parte de un tiempo de oración, por ejemplo, donde tú oras, o alguien ora por ti, alguien te da una palabra, motiva también. Entonces, todo lo que es vida de iglesia ayuda mucho en la santidad, ayuda mucho en ese sentido. Yo recomiendo participar por eso de los ministerios, de la iglesia, porque te va a motivar mucho. Tú te desconectas de eso, te enfrías, ¿no? Ok, ok. Bien, pastor, hemos hecho una serie de preguntas sobre el tema y usted nos ha podido responder ampliando bastante este tema. Y me gustaría que quizás, antes de entrar a dos preguntas generales y finales, nos pueda dar algunas palabras para el Ministerio Juntos. Algo que usted quisiera compartir con nosotros, algún mensaje para que los hermanos que están escuchando, ¿no? Que puedan recibirlo viniendo de usted. Bueno, mis amados hermanos, yo les felicito a todos los que participan de este ministerio, que, que son parte activa también, que se conectan en las reuniones. Yo los animo a que sigan así, perseverando. Como dice la palabra, nunca se cansen de hacer el bien porque a su tiempo cosecharán, ¿no? Siembren para el Señor, siembren para el Espíritu y van a cosechar grandes cosas. Y les animo, los reto a seguir congregándose, participando, a compartir más a otros de este ministerio. Hay mucha gente afuera que necesita escuchar y participar de lo que ustedes están viviendo hoy. Háganlo, participen, ábranlo y sean una parte activa de lo que Dios quiere en la gran comisión. Así que ahí va mi desafío, ahí va mi aliento. Gracias. Adelante, Ministerio Juntos. Sí, pastor. Gracias. Pastor, para terminar la entrevista, tengo dos preguntas generales, ¿no? Una es sobre los libros. ¿Qué libro nos Ya. recomendaría para leer durante este año? ¿Alguna literatura que usted prefiera decirnos y la razón por la cual, ¿no? Nos la recomienda? Creo que ahorita sería muy útil tener este libro. Acá tengo un libro que se llama Los problemas que los cristianos enfrentamos hoy. Es de John Stott. Esta es una versión ya anterior, ¿no? Yo me imagino que ya debe estar actualizada, porque tiene varias ediciones. Este libro es desde el 99, se ha ido actualizando, porque como habla de cristianos enfrentamos hoy, entonces los problemas van cambiando constantemente. Pero ya nomás en esta edición que yo tengo, ya por ejemplo trataba temas, por ejemplo, como la ideología de género, la biotecnología, el aborto, la eutanasia, el matrimonio, cohabitación, divorcio, el tema de la festejar diversidades étnicas, relaciones en los negocios, mundo del trabajo, la guerra y la paz, pobreza mundial, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo recomiendo. Me imagino que la versión actualizada debe tener más temas, ¿no? Otro que yo recomiendo y que me gusta mucho es Biografías de grandes cristianos. Habla de muchos creyentes, por ejemplo, de los predicadores del tiempo del avivamiento, desde Lutero, Jonathan Edwards, John Wesley, Jorge Whitefield, Guillermo Carey, Christian Evans, Enrique Martin, Donald Hudson, Carlos Finney, Patton, Taylor, Spurgeon y varios más. Y leer sus biografías es impactante, es increíble cómo Dios usó a estos hombres, cómo vivieron estos hombres. Tú los lees y te quedas, wow, dices, ¿qué cuánto me falta? Pero te motiva a levantarte y decir, yo también quisiera ser un cristiano, ¿no? ¿Nos dice el autor? Es de Orlando Boyer. Orlando Boyer. Okay. Biografías de grandes cristianos. Gracias. Y uno más que a mí me gusta muchísimo es Evidencia que exige un veredicto, de George McDowell. Creo que hoy en día tenemos que aprender a defender el Evangelio. Este es un libro de apologética cristiana, muy, muy bueno. A mí me gusta mucho la apologética. Tiene muchos datos, mucha información sobre cómo llegó la Biblia a nosotros, si Jesús fue verdadero su mensaje o no,
qué de las copias, de las copias de la Biblia, y Mm. también sobre si Jesús era verdadero su mensaje, la resurrección, etcétera, etcétera. Así que yo lo recomiendo, Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Y pues entonces alguien que le está viendo está diciendo, bueno, él es pastor y él tiene que leer, ¿no? Pero yo no soy, yo soy solamente un creyente. ¿Qué le diría usted? No, no, no. Estos libros, yo los he leído, no como pastor, sino como creyente. Además, los compré como creyente, ¿no? Y me han ayudado muchísimo, muchísimo, porque todo creyente tiene que conocer los problemas de hoy. Todo cristiano tiene que saber quiénes fueron los que antes estuvieron y predicaron el evangelio. Todo creyente tiene que aprender a defender el evangelio. Ujú. Todos. Entonces, no es algo solo de pastores. Okay. Bien, bien, pastor. Ya acabando la entrevista, quisiera que usted nos comparta sus reflexiones sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Sobre la pandemia, sobre el impacto en la sociedad, en la iglesia, en la vida del creyente mismo, ¿no? Que ahora ya tiene más de un año de vida virtual, vida de iglesia virtual, ¿no? ¿Cuáles son sus reflexiones, pastor? Yo creo personalmente que esto de la pandemia es un juicio de Dios a la humanidad. Creo que nos está mostrando lo pequeños y frágiles que somos Mm. y cuán poderoso es el que con un pequeño virus que ni vemos nos destruye. Es increíble. No son armas, no es dinero, no es poder. Es algo que minúsculo y nos destruye. Y creo que es un llamado de atención a la iglesia también, que en estos últimos años yo sentía que estaba yendo por un rumbo que tal vez Dios no estaba de acuerdo con el... Personalmente, muchas iglesias, no todas, estaban cayendo en el tema del espectáculo, el tema del engaño, de la falsedad, de las falsas sanidades, falsos milagros, y al venir una pandemia, donde dice, ¿y ahora dónde están los que sanaban? ¿Dónde Mm. están esos espectáculos? ¿Dónde están esas campañas donde, venga, campaña de milagro? Hagan eso con los contagiados del COVID. No hay, como que ha sacado la luz, ¿no? Ujú. Mucha falsedad. También nos está haciendo amar, extrañar el reunirnos y nos está llamando también a apreciar lo que teníamos antes que tal vez no lo valorábamos. Sí. El darnos un abrazo, Ujú. el darnos un saludo, el podernos ver. Entonces yo creo que es un tiempo en el cual realmente como iglesia tenemos que reflexionar, tenemos que clamar, interceder por el mundo y por nuestra nación, para que cuando la nación y el mundo se vuelvan a Dios, Dios pare esto. Esa es mi reflexión. Ok. Muchas gracias, pastor. De verdad ha sido muy enriquecedora esta entrevista y escuchar su mensaje. Gracias por darse el tiempo y gracias por bendecirnos a través de todas estas enseñanzas. Gracias por la invitación, amados. Muchas gracias, pastor. Bueno, y con nuestra audiencia les invitamos para el próximo domingo. Tenemos un programa especial por el Día de la Madre. Tenemos el programa que lo estamos denominando El Reto de Ser Madre. Y vamos a tener la entrevista a 3 hermanas muy conocidas, muy significativas en la iglesia del IBC. Así que no se lo pierda, van a estar aquí con 3 hermanas contando sus vivencias, sus luchas, sus triunfos y la experiencia de ser madres. Así que nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche. Que Dios la bendiga. Adiós. Nos vemos. Bendiciones. Juntos en oración. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, del 12 al 13. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Hola amigos y hermanos, los invito a conectarse
a nuestro segmento Juntos en Oración, que se dará inicio todos los domingos inmediatamente finalizada la programación de las 8 de la noche. En 1 Timoteo 2:8, la palabra de Dios dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Pues les animo a unirse a este tiempo de oración para que juntos podamos hacer llegar nuestras peticiones a nuestro amado Señor. Serán todos bienvenidos, los esperamos.